vamos a comenzar para no comer tiempo de lo más importante que es escuchar a Sue Zurita, la autora, y a Lili Centeno, que nos acompaña esta tarde en calidad de presentadora, para presentar el libro Los pájaros que habitan mi corazón y otros cuentos, que seguramente, como ya saben, es una colección de cuentos de Sue que hemos recopilado de las publicaciones Los pájaros que habitan mi corazón y otros cuentos, cuando ella lo publicó de manera independiente, y Buenas noches, desolación, pero además se incluyen algunos cuentos inéditos. Voy a presentar a Lili. Lili Centeno es conocida en redes como lecturista. Ella es una orgullosa tapatía con dos grandes amores, los libros y los viajes. Trabaja de godín por las mañanas, pero por las tardes, por las noches. Ella dice, básicamente cada segundo que tengo libre me transformo en una incansable lectora y en una recomendadora de libros impulsiva. Si algo la caracteriza es su habilidad para convencer casi a cualquiera de leer sus historias favoritas, y cuenta, incluso sin quererlo he convencido de leer historias que a mí ni siquiera me gustaron. Tanto le gusta hablar de libros que en 2019 decidió canalizar esta obsesión creando su comunidad en Instagram, que como decía, se llama Lecturista, ese es el nombre de su cuenta, y además ha fundado 2 clubes de lectura, y bueno, todo pinta para que Lili pueda seguir creciendo como recomendadora de libros y abriendo clubes. Lo que empezó como un hobby, hoy es su tribu y el espacio que la ha conectado con lectores de todo el mundo, creciendo su lista de libros por leer sin control. Un aplauso para Lili, por favor. Sue Zurita nació en Villahermosa, en Tabasco, en 1985, y ella cuenta que a los 8 años leyó el poema Estudio de Carlos Pellicer Cámara. Si no han leído a Carlos Pellicer, lean a Carlos Pellicer. Yo conozco al autor, al poeta, por ella, y la verdad es que merece mucho la pena. Y desde entonces comenzó a soñar con la idea de ser escritora, que se mantuvo vivo este deseo durante mucho tiempo, hasta que escribió El viaje de los colibríes. Esta novela en realidad ya la tuvo en un cajón algunos años después de haberla escrito, pero se animó a publicarla en 2014, y este libro es con el que, bueno, comienza oficialmente la carrera de Sue como escritora. Ella publicó más de 10 libros de manera independiente, y actualmente publica bajo el sello Grijalbo de Penguin Random House, una edición ya profesional con una nueva portada, revisada, con un final inédito del viaje de los colibríes, Aquellos días, una segunda novela, y Los pájaros que habitan mi corazón y otros cuentos, que es el libro que presentamos hoy, que como ya decía y como reza el título, es una colección de relatos, pero además hemos publicado recientemente, esto está en librerías desde hace 2-3 semanas, lo encuentran en el stand de Penguin, una edición especial ilustrada del viaje de los colibríes, viene en tapadura, es una edición muy bonita, con la que celebramos el 10º aniversario de esa publicación original en 2014. Bueno, Sue ha participado en destacadas ferias del libro, como esta, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, de la que ya es casi invitada honorífica, viene casi cada año, y ha impartido conferencias en escuelas secundarias y preparatorias de toda la República Mexicana. Muchísimas gracias. Yo sin más preámbulo dejo que Lili y Sue platiquen sobre Los pájaros que habitan mi corazón y otros cuentos. Un aplauso. Primero que nada, muchas gracias de que están aquí. Como el otro día escuché a un escritor que decía, teniendo tantísimos lugares para ir en la FIL y están aquí, entonces eso ya de entrada, gracias. Y digo, ya Ángela, se mueve un poco, Ángela les contó un poquito de la trayectoria, de tu trayectoria, que fuiste una escritora, empezaste como una escritora autopublicada, y este libro, que es Los pájaros que habitan mi corazón y otros cuentos, es una recopilación de varios libros que tú ya tenías y quedó en uno. Entonces, para empezar, a mí me gustaría preguntarte cómo fue ese proceso de recrear, de trabajar con una editorial como es Grijalbo, como es Penguin, y saber, pues si tú los leíste y dijiste, le quito, lo dejo igual, ¿cómo fue ese proceso?
Y bueno, pues antes que todo, nuevamente gracias. También me toca agradecer a todos los lectores que nos acompañan el día de hoy, a mi editor Ángel Olmedo que nos presentó y por supuesto a Lili que me acompaña el día de hoy. Me encanta venir a la FIL, ¿no? Es una experiencia cada año y ver caras conocidas y muy conocidas desde hace como 9 años que nos conocemos. Me siento muy feliz de estar aquí. Es un sueño siempre presentar en la FIL, ¿no? Y sobre la pregunta que me hacías, Lili, este es un libro muy especial para mí porque significa cerrar ciclos. Cuando dicen en mi semblanza que publiqué más de 10 libros, suena como, wow, qué escritora tan… Sí, no, está muy chambeadora, todos los días escribe, ¿no? Descubrí en la autopublicación un formato que me parecía muy bonito. Primero, yo llegué a la literatura tanto como lectora y después como escritora con las novelas. Pero de pronto pues llegan a mí los cuentos y fue para mí un mundo completamente nuevo. Tengo muy grabado en mi mente cuando en una feria de Monterrey me preguntaron que si me gustaban los cuentos. Y yo dije, no, yo leo novelas, porque yo soy una lectora de novelas. Y entonces me dijo la persona que le pasaron el micrófono, un lector, ¿no?, que me compartió, me dijo, el día que descubran los cuentos, tanto como lectora como narradora, va a ser otro mundo para ti. Y efectivamente, me encantan los cuentos. Y entonces llegaron a mí los cuentos, como lectora empecé a descubrir los cuentos y también de autores que ya leía yo sus novelas, que también tienen cuentos como Gabriel García Márquez, como Julio Cortázar, Ángeles Mastretta, que también tienen cuentos. Entonces, el descubrir el cuento me permitió a mí el también darme esa oportunidad de probar cómo contar mis historias en otros formatos, ¿no?, por así decirlo. Y entonces cuando dicen que he publicado muchos libros, 10 libros y suena acá muy rimbombante, es más que nada porque descubrí en la autopublicación un formato del libro que se llama plaquette, que son como breves, aquí tengo un ejemplo, que son como breves, que este cuento de hecho viene en Los pájaros que habitan mi corazón y otros cuentos y son de mis cuentos favoritos. Entonces empecé a hacer este formato pequeñito de libros que además es ilustrado y entonces me permitía como que con que lectores que no me conocían y también a un precio accesible, la gente pudiera conocerme con un cuento y después, ¿por qué no?, checar mis novelas o mis otros cuentos. Y entonces empecé a participar también con otros escritores en antologías. Y entonces ahí empecé yo como a publicar mucho por aquí y por allá. Entonces cuando llego a Penguin Random House y publico mis primeras 2 novelas y entonces pues ya venía yo de 10 años de independiente y ahora trabajar con una editorial, ¿no?, ya de manera profesional y todo, pues sí dije, pues a mí sí me gustaría como publicar, como compilar todos mis cuentos, le platico la idea a mi editora y me dice que sí y entonces empezamos a seleccionar los cuentos para Los pájaros que habitan mi corazón. Entonces, realmente es una compilación de mis cuentos que escribí desde hace 6, 7 años hasta recientemente, no sé, que también tienen cuentos inéditos que escribí especialmente para este libro. Entonces, sí fue también esa parte para mí muy bonita de poder juntar todos mis cuentecitos que tenía por aquí, por allá, y entonces juntarlos todos y sentarme en este ejercicio a releerlos, redescubrirme como escritora. También descubrir que también pues uno se autoplagia, ¿no? Y de pronto dices, este cuento se parece mucho a otro, y entonces ir a hacer esa curación de los cuentos, cuáles se van a quedar, cuáles no. Y ahí todo fue como muy orgánico, que la selección de los cuentos, pero hubo un cuento en particular que no se seleccionó, porque ese sí busqué la opinión de otras autoras, de otras escritoras, y se me dijeron como que tal vez el tema no lo estás abordando en este momento correctamente, tal vez deberías como de releer el cuento, acercarte a esta temática que quieres contar, si tienes curiosidad de otras historias, de otros temas, está bien, pero tal vez este momento podemos guardarlo, ¿no? Entonces también me gusta como escuchar a otras colegas que me puedan hacer como estas recomendaciones y sí también como el ego de decir esto sí, esto no, y eso es bastante interesante a la hora de editar. Porque se puede hacer el libro de 500 páginas y le echamos todos los cuentos que he escrito a lo largo de esta carrera que tuve como escritora independiente, ¿no? Pero también es como, porque vamos a hacer una selección de los cuentos precisos y sobre todo el tema principal de este libro es la pérdida, pero la pérdida puede ser de un amor, de un desamor, inclusive de nosotros mismos, de no nos encontramos, ya estoy totalmente perdido, tengo que volver a comenzar, también puede ser la pérdida de un ser querido. Entonces creo que lo que une estos cuentos es eso, la pérdida.
Y a mí me da curiosidad saber si está aprendiendo, sí. A mí me da curiosidad saber si en esta selección de cuentos, yo sé que tenías mucha variedad, pero que hubo alguno que dijeras, ay, es que yo sí quiero, pero dijeron, no, espérate, y que a lo mejor de pie a una segunda versión, Los pájaros que habitan mi corazón 2. No tengo ahorita ningún cuento guardado. Todo lo que deseché no lo guardo, lo tiro literalmente a la basura, lo quemo y ya desaparece y no vuelven a saber de ese cuento. Y si lo quiero reescribir tendría que volver a empezar de cero. No tuve ese proceso porque sí me desprendo de las cosas fácilmente y 3, sí sentía yo que esto era como lo que necesitaba. Porque la coincidencia era que todos los cuentos que había escrito a lo largo de esos años tenían esto del desamor, de la pérdida, del comenzar de nuevo, estos personajes buscando su mejor brío. Y entonces, sí, lo que hice fue, lo que sí fue, es un ejercicio interesante para mí, fue unirlos. A lo mejor un cuento no lo quiero perder, pero esta es la misma temática de este cuento. Entonces, sí hubo una fusión de cuentos. Okay. O sea, hay cuentos que por ejemplo, les gustaba mucho a los lectores de algunas antologías. Había un especial que hablaba sobre la felicidad y sobre una madre, que era muy breve, era un fragmento porque es lo que me encanta de los cuentos, que es como una escena, es algo muy efímero, es un momento, ¿no? Como dicen, ¿no? El cuento más corto del mundo, ¿no? El que dice, y al despertar el dinosaurio estaba ahí, ¿no? Entonces, el cuento es así de mágico, ¿no? Y en esta escena habla sobre una madre soltera y todo, pero aquí pude desarrollar esa misma idea en otros cuentos más largos. Entonces, más que guardarlos para una segunda parte, para mí era más bien los uno, crecerlos, los crezco, utilizo la idea de uno en otro, y lo que no, lo desecho completamente, porque también para mí este libro es un símbolo, significa cerrar ciclos. Ya, digamos que todo lo que yo había escrito 10 años atrás es lo que yo ahorita tengo publicado con Penguin, que es Aquellos días, El viaje de los colibríes y toda la compilación que hay de cuentos aquí. Entonces, para mí, todo lo demás ya, y ahorita vienen cosas nuevas, totalmente la página en blanco, en cero. Entonces, no dejé guardado nada en el cajón. Ok, yo creo, bueno, cuando yo estaba leyendo tu libro, conforme iba avanzando y todo, y cuando lo terminé, yo lo podría describir como un viaje. O sea, es un viajezote, porque, a ver, yo después de muchos años de terapia y de haber vivido muchos duelos y pérdidas y todo, algo que me dijo alguna vez mi terapeuta fue, el duelo no es lineal. El duelo es una carrera de resistencia, es una carrera con curvas y de la que tienes que aprender. Y algo que a mí me encantó es que lo pude ver en tu libro. Empiezan, que yo me imagino que ese era como el objetivo de acomodar los cuentos de esa manera, porque, y esto no es spoiler porque está en la contraportada, pero tal cual empiezas con un cuento en donde se están aventando los platos a la cabeza, ¿no? O sea, y te odio, y cada quien se va y cada quien hace su vida, y conforme vas avanzando con las historias, te das cuenta cómo los mismos personajes, a través de la historia en particular que tengan que contar, van cambiando de perspectiva y van viendo su vida con mucha más resiliencia. Y lo que dice, por eso digo que no hay spoilers, es, aunque no lo creas posible, al cabo de un tiempo encuentras las respuestas a tantos porqués. Y creo que eso es justo lo que pasa. Al final terminas y ves la luz, un rayito de esperanza que dices, un día se va a acabar esto, un día todo esto que estoy sintiendo se va a acabar. Y yo creo que, me imagino pues que fue el objetivo de acomodar los cuentos como los acomodaste. Sí, ahí bueno también es el trabajo también de mi editora, porque la verdad yo quería iniciar con otro cuento. Okay. Y entonces ella me sugirió, Ángela, creo que este cuento es fuerte, empieza, y la trama, cómo va, y entonces ya a partir de ahí ya los acomodamos como en mi orden sugerido. Y justamente algo que me acuerdo muchísimo, que me dice mucho la gente es, me encanta el primer cuento de Los pájaros que habitan mi corazón, el de Buena Noche, me encanta que empiece con ese, porque a través de ahí ya me voy en un viaje, y después viene Palabras a mi madre, que es más como pensamientos, la introspectiva del personaje, que bien podría ser el primer personaje el que lo escribió, porque
habla, ¿no? de ciertas situaciones para no hacerles spoilers. Entonces, como que de alguna manera se van hilando y bueno, pues esa es la magia de trabajar con profesionales y es lo bonito también de que pues hayan tantas manos y tantos corazones como trabajando en un libro, ¿no? Que todo se ve reflejado desde la portada, la edición, el diseño del libro también, cómo está diseñado, ¿no? De las frases puntuales y las todo ilustraciones. eso. Todo eso va acompañando el libro. Sí, y justo esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo te sentiste después de haber estado autopublicándote tanto tiempo y que de repente Penguin te dice, vente a casa? Pues me sentí… ¿Cuál fue? No solo cómo te sentiste, sino cómo es la experiencia de que alguien te apapache, que alguien sí te proteja de lo que platicábamos hace rato. Sí. Bueno, al principio, en mi versión, porque pues, no sé, así es como yo lo recuerdo, porque siento que a veces las vivencias son así, ¿no? Como que dices, pasó o no pasó, cómo pasaron las cosas, porque de pronto yo tengo mi versión, tu versión, pero en mi versión que tengo es que hace como 10 años yo mandé mi manuscrito del viaje a los colibríes a Penguin Random House y me rechazaron. Y entonces nunca se me va a olvidar eso. Que estaba yo así y marqué por teléfono, ya marcaba casi todos los días y era como muy gracioso porque era de que ya está mi veredicto, ¿no? De que sí o no y así. Y entonces marcaba y pues ya me decían, no, todavía no salen los resultados. Cuando ya por fin marco, me dicen, sí, ya tenemos tus resultados, por el momento pues no, muchas gracias por participar y bla, bla, no, son muy amables y ya te dicen que pues por el momento no. Y entonces pasan 10 años, sigo con mi carrera independiente, porque ahí yo ya era independiente. Cuando mandé mi manuscrito yo ya era independiente y dije, bueno, pues igual, porque ya empezaba a conocer a los independientes y veía que algunos mandaban sus manuscritos y aunque fueran independientes y así, ya te empiezan a publicar y bueno, llegas al editor y así. El caso es que primero me dijeron que no y me siento en el sofá, me recargo en las penas de mi mamá en la cabecita y me dice, ¿qué te dijeron? Y apenas si podía hablar, porque soy muy chillona, apenas si podía hablar y le digo, me dijeron que no. Y me dice mi mamá, un día ellos te van a llamar. Y un día en pandemia, yo estaba en San Cristóbal tomando un café ahí y entonces me marcan por teléfono. No es cierto, me llegó primero un mensaje en redes sociales de Ángela que me decía, hola, soy editora de Penguin Random House, me gustaría contactarte, da tu número. Y ya le doy mi número y todo, me marca y me dice, oye, pues platícame tu proyecto, ¿qué onda? ¿Eres independiente? ¿Cómo funciona? Porque para esto yo como independiente ya estaba en librerías Gandhi, en El Sótano, ya estaba en Walmart, fui muy activa, ya había venido a la FIL Guadalajara sola con mi maleta y mis cajas, yo renté mi stand, tuve stand, renté mi salón, presenté, yo me fui a la FIL Zócalo y andaba de aquí para allá con mis libros en todos lados, entonces ya tenía como muy organizado todo mi sistema y yo decía, ya ni siquiera me pasaba por la mente volver a postular mi libro, ya habían pasado 7 años, 8 años y no me pasaba ni por la mente, la verdad. Y justo en pandemia yo saqué una aplicación que fue un éxito que se llamaba Lectolibri, ahorita no está disponible porque pues no tengo los derechos de mis libros, no la puedo subir ahí, pero saco Lectolibri en pandemia y se podían suscribir por 100 pesos anuales mis lectores y leer pues todos mis cuentecitos que tenía y mis 2 novelas. Y entonces fue un éxito en pandemia porque con esa vendimos más de 6,000 suscripciones. Y entonces yo dije, no, pues ya cuando me habló Penguin, dije, pues es que ¿qué me puedo ofrecer Penguin? Ir a las ferias de libro y estar en librerías, pues yo ya estoy haciendo todo eso, o sea, realmente, y el viaje a los colibríes, literalmente mi familia y yo vivimos de este libro, o sea, no sé cómo funciona y me daba mucho miedo, es que me da mucho miedo el cambio. Yo soy muy de la cotidianidad, o sea, me da mucho miedo el cambio. Entonces, en un principio dije, mira, si quieres te enseño mi novela aquellos días y pues, no sé, chécala. Y me dijo, sí, mándamela. Y se la mandé y me habló un año después. Y porque pasó pandemia, era pandemia y era como todo muy complicado. Y ya después me dijo, oye, pues, soy Ángela y ya habían pasado casi de hecho, fue un enero. Y me habló y me dijo, oye, sí nos interesa aquellos días. Y yo de que, bueno, va, me manda el contrato. Y ya cuando lo veo y así veo, digo, sí me late, o sea, creo que está todo muy claro, muy justo, o sea, sí, y aparte Penguin, la verdad es la editorial de mis sueños, todo mi librero está lleno de libros de Penguin, ¿no? Entonces yo, pues, ¿qué hago, no? Y le llamo y le digo, ¿todavía quieres el viaje de los colibríes? Sí, y nos afirmamos el viaje de los colibríes y pues fue el primer libro que se lanzó, después aquellos días y pues ahora Los pájaros que habitan mi corazón y pues ahí empezó mi carrera hace 2 años con Grijalbo, con el sello Grijalbo. Yo te veía en otra entrevista, porque ya sabes que te estoqué profesionalmente,
y solo con ese objetivo, ¿eh? Y yo veía, justo un poco hablabas de esto, de este proceso, pero que me parecía muy interesante y que el hecho de que no te rechazan porque seas malo, sino porque hay una agenda de editorial, ¿no? Entonces están buscando cierto tipo de historias y de repente en ese momento tus libros o tus historias no es lo que busca la editorial. Fíjate que justamente sí tienes mucha razón en eso. A veces no llegas al editor adecuado, de pronto pues puede pasar, ¿no? O sea, son tantas circunstancias que no sé, o sea, cómo funciona, pero de pronto sí, fíjate que en esa época, en el 2014, estaban muy de moda las sagas de ficción, estas, de fantasía. Entonces yo venía con un libro de un realismo de vida, de una mujer y así. Entonces sí me decían, y yo me aferré mucho a ese género, porque me decían, no manches, ese género fue en los 80, ese era el boom de Ángeles Mastretta, eso ya no se está leyendo ahorita, así me decía mucha gente, ¿no? Y yo, no me importa, yo voy a escribir lo que yo quiera. Y eso también es lo que más me ha gustado de estar con Penguin Random House, porque es como de que escribo lo que yo quiero, mi género que a mí me gusta, y me sigo autodescubriendo en mis nuevas historias. Y eso pasa mucho con Los pájaros que habitan mi corazón y otros cuentos, porque son cuentos que van con diferentes personajes. Y aquí experimenté muchos diferentes narradores, que si era omnipresente o no, que por primera vez escribí en voz de que personajes hombres, porque siempre escribo en femenino, para mí pues es más fácil, ¿no? Y entonces aquí experimenté 2 cuentos donde el personaje principal narrado en primera persona es hombre, y fue una maravilla, o personajes donde es un niño. Entonces sí es como encontrar otras voces, y por eso es que me enamora el cuento, porque me permite contar todas las historias que quiero contar en diferentes personajes, diferentes espacios, diferentes momentos también, porque algunos pueden suceder como muy modernos, de que estabas hablando de Twitter, bueno, ya no modernos, ya es antiguo, ya es ex. Pero bueno, aquí es Twitter todavía. Y entonces estoy hablando de eso y de pronto estoy que no sabes en qué época está el otro cuento. Entonces, por ahí también me encanta el cuento que tiene esa magia del tiempo. Sí, y hablando, bueno, los colibríes y los pájaros. ¿Por qué los pájaros habitan tu corazón? ¿Por qué hay tantos pájaros en tus cuentos? En el libro de aquellos días, aunque no viene en el título ni así, pero también están por ahí la historia, la leyenda del colibrí, siempre están muy presentes las aves en mi vida, principalmente porque para mí pues es un símbolo de libertad, ¿no? Es algo que yo he platicado en otras conferencias, que viví una infancia muy difícil de violencia sexual, de violencia física, una infancia muy, muy difícil, y de pronto para mí, para mis hermanos, una ventanita, ver el cielo y ver los pájaros es un símbolo de libertad, y crecí con la poesía de Carlos Pellicer, de José Becerra, de Joaquín Vázquez Aguilar, y entonces son poetas de allá de Tabasco, de Chiapas, que te hablan de la selva, que te hablan de los pájaros, ¿no? Y entonces de pronto pues se volvió mi símbolo, y para mí pues significa la resiliencia, ¿no? Como que también viene en alguno de mis libros esto, ¿no? De descubrir la fuerza de tus alas. Y en Los pájaros que habitan mi corazón y otros cuentos, en algunas historias van a ir descubriendo estos símbolos de las aves. Hablo de vencejos, palomas, Cuervos, golondrinas, mirlos, o sea, sí menciono mucho colibrís, por supuesto. Entonces sí es un símbolo muy, muy importante para mí de libertad. Sí, sabes lo que significan los colibrís en la cultura en náhuatl, pues, que son los mensajeros del más allá, sí, ¿no? de los seres queridos. Fíjate que eso realmente lo descubrí después de haber escrito mi libro. El viaje a los colibríes, por ejemplo, se iba a llamar Primero Cenizas de mis sueños. Y entonces cuando le cambio el nombre a El viaje de los colibríes, ya después descubro que hay mucha conexión, porque el libro también habla de la pérdida, ¿no? Entonces, y es que luego me dicen, ¿por qué escribes siempre de la muerte? Y yo, no sé, realmente yo nunca he vivido un duelo, afortunadamente. No, yo nunca he ido a un panteón a enterrar a alguien. Sí he ido a un panteón, pero no a enterrar a alguien, no a un ser querido. De hecho, lo que voy a los panteones es a robarme los nombres. O sea, me gusta… Muy bien. Sí, de hecho, si checan los nombres de mis personajes,
que uno se llama Arcadio, Arquímedes, Gertrudis, y me gustan mucho esos nombres que pues a las personas les parecen antiguos, es porque tengo una libreta donde anoto mis nombres que me gustan. Si alguien escucha un nombre que me gusta, anoto el nombrecito en mi libreta y luego en los panteones voy y escribo así. Y bueno, pues ahí viene la inspiración. De hecho, el cuento de la despedida, en un ejercicio de ir al panteón a tomar nombres, fue que me inspiré en hacer ese cuento. Ok, sí, yo pensaba que sí, como que cuando habías, no sé, primero habías descubierto el significado y luego habías escrito eso, porque sí tiene mucha relación, digo, sobre todo en el viaje de los colibríes, que venimos por el otro, pero es que no me puedo separar de ese libro, entonces lo tengo que mencionar. Nosotros tampoco, ¿verdad? Me lo tengo Aquí que también mencionar. somos muy fan del viaje de los colibríes. Pero sí es como que parecía como si hubieras entendido el mensaje de Náhuatl, del colibrí, y lo hubieras puesto en el otro libro, aunque en este también aparecen los colibríes. Pero bueno, ahorita que mencionabas el poema de ese estudio, ¿verdad? Uh-huh. Estudio bueno, de tiene Carlos. varios estudios, en realidad, todos sus poemas se llaman estudios, tiene como 7, 8, 9, 10 estudios. ¿Por qué te llamó la atención? Yo acabo de leer, gracias a ti, porque el estoqueo, leí Estudio a la sandía, algo así, y habla de frutas. ¿Qué fue lo que Sue de 8 años, o sea, yo a los 8 años andaba tirada en la calle en la bicicleta, no queriendo ser escritora? ¿Qué hizo esos poemas para que a los 8 años dijeras, yo quiero ser escritora? Es que tiene muchos estudios, Carlos Pellicer, no sé por qué a todos sus poemas les ponía el mismo nombre, pero el estudio que a mí me cautivó mucho no es el de la sandía, sino es el que dice, no lo recuerdo porque aparte es muy cortito. Voy a ver si lo encuentro aquí rápidamente, si no, lo voy a tratar de más o menos contarles de qué va. Ah, sí, aquí está, rápido. Es este poema, es este estudio, es muy cortito. Es que hicieron una edición, ¿no? El Fondo de Cultura Económica hizo, sí, lo voy a leer. El Fondo de Cultura Económica hizo una edición de Carlos Pellicer, chiquita, que se llama En Llamas. Entonces está muy bonita la portada y es un pájaro en llamas, así. Como un fénix. Como un fénix. Y entonces está muy bonita la portada, es súper chiquito. Tiene mi nombre, sexto B, no sé qué. Y luego tiene el nombre de mi hermano, no sé qué, tercero B. Y luego el nombre y todavía tengo ese libro. Paso por todos mis hermanos. Y entonces allá en Tabasco, como es el poeta de Tabasco, ¿no? Carlos Pellicer, pues nos ponían a recitar sus poemas así. Entonces a mí siempre me gustó leer desde los 5 años y yo ya estaba muy familiarizada con la lectura, con la poesía y todo. Entonces cuando ya llega a mí Carlos Pellicer a los 8 años, yo ya tenía como mucha conciencia de la lectura y me gustó. Pero este poema fue el que me hizo ser escritora a los 8 años porque esa frase que les digo de la piedra, de esa piedra de su equipaje, lléveselo, me mueve, voy a llorar. Pero me movió mucho. Creo que es ese sentimiento de querer huir, de querer comenzar de nuevo, de escapar, de ser viento, de ser pájaro, de ser aire, ¿no? Es lo que me causan a mí los poemas de Carlos Pellicer. Esta fuente no es más que el varillaje de la sombrilla que hizo andrajos el viento. Estas flores no son más que un poco de agua llena de confeti. Estas palomas son pedazos de papel en el que no escribí hace poco tiempo. Esa nube es mi camisa que se llevó el viento. Esa ventana es un agujero discreto o indiscreto. El viento acaba de pasar un tren con demasiados pasajeros. Este cielo ya no le importa a nadie. Esa piedra es su equipaje, lléveselo. Nadie sabe dónde estoy ni por qué han llegado así las asonancias y los versos. Yo creo que cualquiera que lo lee quiere ser escritor, dice, yo quiero escribir eso. Yo leí eso y dije, yo quiero hacer eso. ¿Cómo se hace? Pero, bueno, lees este poema, y te hace querer ser escritora, pero hubo qué escritores o qué libros dijiste, quiero ser escritora de novelas. Ya los cuentos vinieron después, pero primero llegó un poema y luego qué libros, porque tú eres muy fan de las novelas. Sí, de ahí llegaron muchas novelas, llegó Moby Dick, Frankenstein, no sé cómo las entendí o qué les entendí en ese momento porque las leí muy joven. A veces me pregunto
que veo así luego como análisis de Moby Dick, digo, ay, yo entendí eso, no, yo no entendí eso, pero a mí me encantaba y Moby Dick a los 10 años, o Frankenstein, yo lloraba por Moby Dick porque decía, ¿por qué la quieren atrapar? Déjenla en paz, no le está haciendo nada a nadie, ¿no? Y Frankenstein, ¿no? Siempre como esto del monstruo perseguido, yo creo que es lo que tienen en común esas dos novelas, y ahí llegaron todos los clásicos, esas dos fueron las que más me impresionaron, y después llegó... Cuando ya empecé a trabajar a los 15 años, que fui mesera más de 10 años, cuando ya empecé a trabajar, empecé a descubrir los bestsellers y cómo me encantaban a mí. El primer libro que yo compré con mi primer sueldo fue El Diablo Viste de Prada, que el que le hicieron película, que es El Diablo Viste a la Moda, ¿no? Pero el libro, y yo lo disfrutaba, y había una que se llamaba Chica en la Ciudad, y eran puros bestsellers. Y luego, pues más adelante, que Comer, Rezar y Amar, ¿no? Y entonces luego todos los de Nicholas Sparks que pude conseguir, porque no todos llegaban a mi ciudad, ¿no? Y así, y entonces yo me devoraba a todos. Y de pronto un día una chica llevaba un libro y era Demasiado Amor de Sara Seckovi. Y cuando lo leo, dije, ¡ay, qué es esto! ¿Qué es esto? Y entonces descubro a otras autoras, a Laura Esquivel, Ángeles Mastretta, Isabel Allende, y bueno, yo me enamoré de todas ellas, y así fue mi carrera por la escritura. Entonces, pues, como yo creo que mi mayor influencia que hay de todas esas autoras, ¿no? En el libro no solamente hay cuentos, sino que también escribes poemas. Tienes como, a ver, va a sonar loquísimo, pero tienes como o sea, ¿cómo se prepara Sue para escribir un cuento o una novela, o sea, prosa? ¿Y cómo te preparas para escribir poemas? ¿Cambias? Sí, me parece muy interesante tu pregunta porque justamente es, sí es diferente, o sea, yo me burlo con mis amigos y les digo, ponme el botoncito, estoy en modo poesía. Les digo, ahora estoy en modo poesía y solo estoy escribiendo poesía y solo estoy leyendo poesía. Entonces, es una broma que tengo. Ahora ponme el del cuento y me cambian así el botoncito y ya soy modo cuento o soy modo novela. Porque sí cambia, o sea, cambia tu mente y todo eso. Para mí en el poema, yo no me considero poeta, de hecho lo viene en el libro de Los pájaros que habitan mi corazón y otros cuentos. Hay una parte donde un personaje está estudiando como un diplomado de poesía y justo dice eso, ¿no? Que no siente que sea poeta, pero que conoce la poesía. Para darme un respiro me postulé a un diplomado de poesía lejos de la ciudad. Siempre me gustó escribir y aunque no me consideraba poeta, de algo estaba segura, sí conocía la poesía. En mi buró nunca faltó Efraín Huerta, Mario Benedetti, Jaime Sabines, Joaquín Vázquez Aguilar, Carlos Pellicer, José Carlos Becerra. La poesía inspiraba mis pinturas y mi vida. Entonces, como que ese párrafo lo escribí muy, muy de mí, ¿no? Porque pues yo no me considero poeta, la poesía la tengo muchísimo respeto. Y he intentado hacer poesía desde niña, también escribí algunos versos y todo, una poesía más libre, pues porque aparte ni sé de métrica ni nada de esas cosas. Me gustaría algún día tomar un buen diplomado de poesía, pero ahorita no estoy en modo poesía. Pero sí dije, quiero sacar unos poemas y aparte solo escribía poemas cortos. Okay. Entonces solo escribíamos como poemitas cortos. Dije, no, yo puedo hacer un poema acá grande como el de Batman de Becerra, ¿cómo no? 300 páginas de poesía de un mismo poema, ¿no? De la corona de Daturas, ¿no? Un gran poema. Pero no, dije, sí puedo hacer yo un poema largo. Y para este libro preparé 2 poemas que ya tenía yo, y entonces los talleré y todo, y dije, los tengo que hacer. Me daba un poco de pena incluirlos o no, porque tengo muchísimo interés en la poesía como lectora, pero como escritora, pues no sé, yo decía, pues sí le tengo respetos, o sea, no es cualquier verso, ¿no? Entonces, cuando ya se los propuse a mi editora, pues, pues el concepto del libro pues es cuentos, narrativa y todo, y pues no es como muy común como meter la poesía, pero pues al final sí me dieron la oportunidad de poner los poemas, porque además tenía sentido porque van con la temática de algunos cuentos, entonces pues sí hace sentido en el orden del libro, y porque yo quería como también compartir con los lectores ese interés que yo tengo por la poesía, porque este libro de cuentos, que son cuentos breves, algunos son más largos que otros, pero algunos son breves, algunos son más pensamientos y algunos ya son esta poesía, ¿no?, que yo quiero compartir con ustedes. Lo que tiene este libro es que es un libro que puedes leer al azar. Sí tiene un sentido si lo haces en un orden, que sería la primera lectura, pero hay un poeta que a mí me gusta mucho que se llama Rodolfo Naró, y entonces Rodolfo dice siempre, está vivo y pueden conseguir sus libros, búsquenlo, a mí me gusta, tiene unas novelas también. Rodolfo Naró dice que la poesía es como las canciones, puedes volver a ella una y otra vez.
porque pues te echas una novela, a ver, vuélvete a leer Moby Dick, pues no, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces vas a releer una novela? Pero la poesía sí, puedes leer un poema muchas veces, es como una canción, pero yo le agregaría que los cuentos también tienen esta magia, este encanto de poder volver a releerlos. Entonces, para mí sí es un libro que puedes agarrar al azar, en cualquier momento de tu día o de tus días, y ¿por qué no releerlo? Yo les voy a dar un consejo que me dio Sue a la hora de la comida cuando estábamos platicando, y es que ella tiene los cuentos de Juan Rulfo, y una vez a la semana o 2 o 3 veces a la semana relee un cuento de Juan Rulfo por el resto de tu vida, porque te fascinan. Entonces, mi primer consejo es léanlo en orden, porque de verdad es un viajezote o sea, van a llorar. Yo de verdad decía, esta mujer me quiere matar. O sea, ¿por qué me está queriendo hacer revivir el dolor de romper con alguien o de perder a alguien? Es muy crudo. E insisto, al final hay una lucecita y dices, de todo esto se puede salir. Pero luego, hacer esto que tú me decías que haces con los cuentos de Juan Rulfo y leerte un cuento al azar, me parece una gran actividad para tenerlo como que siempre cerquita. Porque es justo, como que de repente lo tienes y lo que hablábamos hace rato, a veces el libro llega o el cuento o la historia llega en el momento adecuado. Y creo que esto, o sea, este consejo que me diste tú y esto que les estás diciendo, creo que pudiera funcionar también con tu libro. Sí, y aparte que sé que muchos de los que nos acompañan aquí tienen también a veces la inquietud de escribir. Bueno, también hay escritoras que nos acompañan el día de hoy, y algunos que dicen, pues me gustaría escribir, ¿no? Entonces también este ejercicio siempre de estar como muy conectado con las letras, con tus autores que te gustan y que admiras y todo eso, y regresar a ellos, porque sobre todo a mí me pasa muchísimo con la poesía es como, tengo que leer por lo menos unos 3, 4 poemas al día para sentir que, pues, o sea, tengo que tener la poesía presente en mí, ¿no? Y es muy bonito para mí con este ejercicio como escritora porque pues sí, ya cuando salgo y veo algo y todo, entonces voy tratando de buscar mis propias metáforas, mi propia voz, entonces me interesa mucho la poesía y también quería como compartirlo en este libro, que lo descubrieran mis lectores porque me conocían por mis 2 novelas y es como que, ¿qué más le interesa a Sue? Me interesa el cuento, me interesa la poesía, entonces quería también este libro una oportunidad de que me conocieran otra parte de mí, no solamente como narradora. Y sí creo que, bueno, lo que mencionas, creo que los poemas que incluyes en el lugar en el que los incluyes complementan muy bien el cuento anterior. Sí. O sea, si te está hablando, no sé, de la muerte de una madre, el poema que sigue es un poema a un colibrí. Madre colibrí. Ajá, alguien que se fue. Entonces, yo creo que fue muy acertado que no solo fueran otros cuentos, sino otros cuentos y algunos poemas. Sí. Bueno, para mí fue como nervios también porque, te digo, o sea, no me considero poeta, creo que la palabra es pesa, pero sí, conozco la poesía y también quería como que algún día me gustaría hacer un poemario, tal vez. Hace ratito hablabas de que te gusta mucho lo cotidiano y que quizás se usó mucho en los años 80 y ahorita a lo mejor no tanto, pero siempre hay lectores para todo. A mí también me pareció que cuando lo estaba leyendo es muy fácil verte como lector en las historias, no solo por las situaciones que están viviendo los personajes, que puede ser víctima o puede ser victimario, pero también el contexto en el que lo están viviendo, porque están en la cafetería de la esquina, en Coyoacán, en San Cristóbal de las Casas, lugares que para nosotros son, a ver, si igual y no hemos ido a todos estos lugares, pero los ubicamos perfecto, mucho más cercanos que a lo mejor si nos hablan de Berlín. Y mientras yo los leía, yo los imaginaba perfecto en mi cabeza. Y a mí me diste, bueno, yo cuando lo pensé, dije, es que esto sería perfecto para un cortometraje. Pero hace rato me estabas platicando que en algún momento algunos cuentos ya se adaptaron a obras de teatro. Sí, he sido muy afortunada porque a ver si les ha gustado mucho estos cuentos. De este libro, Jodido Amor y Tuita Medianoche, fueron adaptados en obra de teatro, uno en el 2017 y otro en el 2019. Y bueno, me siento muy contenta también de ver mis historias en otras
con otros rostros, con adaptaciones de cómo las directoras pues tenían esta visión de mis cuentos y todo, fue un goce. Y lo que mencionabas de las ciudades es algo que me caracteriza también en las otras historias. Aquellos días es una novela que sucede en los años 80 en una hacienda chocolatera de Tabasco, y El viaje de los colibríes sucede en Puebla, principalmente, en otras partes también, pero principalmente en Puebla, porque sí me gusta, yo disfruto mucho que el espacio sea también otro personaje. Yo lo disfruto mucho. Hay un debate, porque yo luego veo en TikTok como que ponen mucho texto, donde hay narraciones de cosas, yo me lo salto, ¿no? Yo voy a lo que es, y yo no. Yo sí disfruto que me digan la arquitectura, cómo es y todo así, detalles. A mí me gusta porque me hace como entonces yo también en mi ejercicio como escritora me gusta compartir eso. Afortunadamente he viajado muchísimo por la República Mexicana, conozco casi toda la República, me faltan 7 estados por conocer, y toda la República la conozco, muchísimos pueblos, muchos lugares. Mi favorito siempre será San Cristóbal hasta ahorita, de todos los que he conocido, y entonces también me gusta situar a mis personajes en diferentes lugares que ya he conocido y que puedo compartir también con mis lectores de estos lugares que he visto, estas maravillosas historias que he recopilado en estos viajes, y por eso también se vuelve una parte importante. Y en Tuida en Los pájaros que habitan mi corazón y otros cuentos, como en los cuentos de Tuida Medianoche, Jodido Amor, todo, los trato de situar en diferentes ciudades. No sé, me parece así como muy bonito, ¿no? Y que también vayan descubriendo conmigo el viaje de vida que yo también he tenido. Y bueno, dices que primero empezaste como novelista y luego incursionaste en los cuentos y siempre te ha gustado escribir poesía. Te digo, para mí, muchos, bueno, ya se adaptaron a obras de teatro, y para mí muchos podrían ser perfectamente un cortometraje, pero ¿te meterías a hacer un guión? Tengo un guión de teatro. Tengo un guión de teatro ¿De alguno de estos o no, independiente? Un guión de teatro que hice para un diplomado. Okay. Tomé un diplomado que me tocó llevar guión en una de las clases, hice por primera vez un guión de teatro, y además no solamente era un guión mío, sino que era una adaptación libre de algún cuento que yo eligiera, y yo elegí uno de Borges, La Peluda se llama. Entonces de a ese yo le hice una adaptación de obra de teatro, de guión de teatro, que además es como un poco oscuro, o sea, es muy diferente a lo que normalmente escribo. Nunca lo hemos hecho, de hecho con mis amigos ahí en San Cris decimos, oye, hay que montar tu obra o hay que hacerla un día, porque aparte es microteatro, es como es corto. Entonces, sí, hasta ahorita he hecho un guión de teatro y me gustó muchísimo. Es que sí me gusta mucho el teatro como espectadora, a mí me gusta el teatro. De hecho, cuando me dijeron que iban a hacer obra de teatro, me encantó. Entonces, sí me gustaría algún día poder experimentar el guión, pero en teatro, es mi interés. En otros géneros, por ahora no. El teatro es mi mayor interés. Muy bien. Yo creo que antes de pasar a las preguntas, lo último que a mí me gustaría preguntarte, porque yo creo que a todos, hace poco, hace mucho, en la kinder o ayer, a todos nos han roto el corazón alguna vez, o hemos perdido a alguien. Y a mí algo que me gustaba mucho al estar leyendo tus cuentos es cómo lo bien que describes este proceso tan doloroso. Entonces, antes de que pasemos a las preguntas, a mí me gustaría que nos dijeras qué es lo que tú quieres o qué te gustaría, porque obviamente depende de cada persona, pero qué te gustaría a ti que se llevaran de este libro en particular. Lectores. Sí, muchas gracias. Cuando escribo, yo no pienso en si tengo un mensaje, no pienso quién me va a leer, para qué target es, no pienso en eso. Yo escribo para mí, porque tengo historias que yo quiero contar, que yo quiero sacar. Muchísimas de estas de Los pájaros que habitan mi corazón y otros cuentos es mi libro más catártico. De estos libros me preguntan, oye, tú eres, bla, bla. Estos tienen mucha ficción, muchísima ficción, pero este es muy personal, por eso les decía que para mí es cerrar ciclos. Entonces son historias que yo traigo mías, entonces en sí yo no lo hago pensando en qué se van a llevar mis lectores ni nada. Me sorprende gratamente cuando me dicen que se sienten inspirados por los personajes, que algunas historias es como parece que escribiste mi vida o escribiste lo que yo pienso o lo que yo siento, y entonces ahí me doy cuenta que no estoy sola y que cuando estoy escribiendo realmente pues hay muchas personas que están viviendo lo que yo estoy viviendo, estos duelos, estas historias, y entonces
no tengo como una misión de que los lectores, ¿qué se van a llevar de mis libros si los leen? Si deciden leerme, primero es una gratitud enorme porque entre tantos libros que hay en el mundo que me elijan a mí, me siento muy bendecida y de entrada pues es gratitud lo que yo siento. Y si además mis libros les motivan en algo, en las historias, porque además no escribo siempre finales bonitos, o sea, me odian porque mis personajes, oye, ¿por qué le hiciste esto a tal personaje? ¿Por qué? Y luego Marcela es el cuento más polémico de este libro, sí. Y es como, ¿por qué me haces esto? Entonces, no siempre busco yo la esperanza, pero siempre me acompaña. Porque también entre toda la oscuridad que yo también he conocido a lo largo de mi vida, sí conozco la luz y conozco el amor, entonces es lo que yo plasmo en mis libros. Y creo que algo de eso es lo que se quedan mis lectores, pero no lo hago intencionalmente, realmente no es como que lo haga, voy a escribir y tengo que sientan esto, para que piensen esto. Muy bien. Pues no sé si quieres que empecemos con las preguntas, porque sí, tenemos una misión al final. Sí, muchas gracias a Lili por compartir este espacio, esta charla maravillosa que fue demasiado encantadora y que siempre es bonito. A mí les platicaba en redes sociales, han ido a una presentación del libro, si no han ido, vayan cuando puedan, cuando tengan la oportunidad de acercarse a un autor que les interese, ya sea hayan leído el libro o no, porque es bastante interesante. Lo que pasa en estas charlas, aunque muchas veces queda grabado y queda documentado, no se vuelve a repetir, porque a veces la charla va fluyendo y es como cuando estás con tu amiga, ¿no? Y vas platicando, entonces lo disfruto mucho estas sesiones y pues les agradecemos que estén aquí y pues un aplauso a Lili por acompañarnos y pues vamos a abrir el micrófono por si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta, puede levantar la mano para pasar el micrófono. Después de cerrar las preguntas, me voy a poner ahí si quieren salir en una fotito conmigo y ya después la firma de libros. Y pues muchísimas gracias. ¿Va a ser aquí? Okay. Aquí va a ser la firma de libros. Ahorita nos vamos a organizar por eso, pero empezamos primero con las preguntas, si alguien quiere hacer una pregunta. Yo le prometí a Lili que sí iba a haber gente que iba a hacer preguntas. Le digo, no, si mis lectores siempre estaba muy preocupada. Sí, me dice Lili, si no, me estresa. Dice, pero no, es que luego nos da pena preguntar cuando estamos del otro lado, también me ha pasado a mí. Luego digo, ¿qué le voy a preguntar a Ángeles Mastreta? No, yo me quedo helada. que ya no le han preguntado, ¿no? Pero siempre es interesante. Si tienen alguna pregunta, no se la guarden. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Jocelyn. Muchas gracias. ¿Jocelyn con J o con Y? Con J. ¿Con S o con C? Con S. ¿Con I latina o Y? Y. Como Jocelyn del viaje de los colibríes. Y cine. Como final. Jocelyn del viaje de los colibríes. Sí. Bueno, yo al leer sus novelas y sus cuentos, me dio mucho la curiosidad de saber si tienes como un espacio dedicado especialmente a escribir, o si es así como que de repente te llega la inspiración y dices, tengo que anotar esto, o no sé, es que me parece... Bueno, los libros se me hacen tan estructurados, tan, no sé, como que muy llegadores como para nomás hacerlo así de, se me acaba de ocurrir, estoy cocinando y se me acaba de ocurrir, lo voy a escribir. Es una pregunta muy interesante, Jocelyn. Yo creo que el ejercicio de ser escritor, como cualquier otro oficio, es disciplina. O sea, sí siento que te tienes que sentar, a escribir, tener una rutina, un horario de escritura. No todo lo que escribes se va a ir a publicar, algunas cosas llegarán o no y así, ¿no? Entonces es el ejercicio de escribir, sí creo mucho en la disciplina. Tengo un escritorio que a mí me parece que es precioso porque aparte es como muy vintage, muy antiguo y tiene está muy bonito el escritorio y entonces mi gato, que lo acabo de adoptar hace 5 meses, es mi nueva rutina para escribir, siempre se sienta en mis piernas, así como si estoy 12 horas ahí sentada, él está en mis piernas o se mete en los cajones y luego lo veo que se está asomando. Y entonces mi rutina, sí tengo ese espacio para mí. O sea, de hecho en mi casa hay 2 habitaciones y esa habitación es la que yo ocupo para irme a escribir. A mí me gusta escribir en las mañanas, por lo regular a las 5 de la mañana, de 5 a 10 de la mañana, que es la hora en que la gente está durmiendo, que todo hay como más tranquilidad. Hay muchos pajaritos que siempre están rodeando mi amanecer. Y pues vivo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, entonces pues las montañas, el clima es bastante agradable, hago mi café, siempre me encanta el café, me tomo como 2 litros de café diario y entonces hago mi café, preparo mi café y hago esta rutina de escribir y lo más importante para mí es escribir. A veces si no me siento ahí y no sale nada que en ese momento voy a escribir, me pongo a leer los libros que tengo ahí de poesía,
porque en mi escritorio siempre están los de poesía, que son los que leo en cualquier momento del día. Entonces, eso podría decirse que es mi rutina para escribir, pero sí me pongo un horario. Y eso lo hago tenga o no tenga algo que entregar, porque, por ejemplo, si tengo un manuscrito que me dicen, lo tienes que entregar en tal fecha, ahí soy aún más disciplinada, de que no, ahí sí me tengo que parar a trabajar. Sobre todo porque, pues, algunos de ustedes conocen en redes sociales que, pues, soy muy activa vendiendo mis propios libros y todo, y aunque estoy con Penguin Random House, no lo dejo de hacer porque, pues, tengo la oportunidad, afortunadamente, que la editorial, puedo comprar yo los libros con la editorial y yo venderlos con los lectores, entonces eso me parece maravilloso porque es otro mercado de lectores que a mí me encanta atender personalmente, porque hay lectores que viven en pueblitos lejanos donde no hay Sanborns, donde no hay Gandhi, donde no les gusta mucho Amazon, no sabe cómo funciona, entonces es otra oportunidad también para acercarme a otros lectores, es totalmente otro público. Entonces, todo lo que es administrativo lo hago de 10 a 5, por decirlo así. Ya de 5 en adelante ya me voy a pasear. Entonces, sí, a inspirarme. Ahora lo voy a decir así, ¿qué haces aquí en el Rebo a las 12 de la noche? Estoy inspirándome, estoy buscando historias. Lili me dijo que así se dice. Entonces escribir sí lo prefiero como en silencio, en estas horas de la madrugada donde la gente duerme, es como mi rutina. Me levanto muy temprano, la verdad, aunque me duerma tarde, que casi nunca me duermo tarde, al menos que me vaya a inspirarme, a buscar historias. En la noche, muy rara vez me duermo tarde, o sea, sí me gusta dormirme temprano para levantarme y aparte me levanto inevitablemente porque no pongo alarma, o sea, es chip, 5:30, yo ya estoy lista. Entonces, esa es mi rutina, Jocelyn. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene otra pregunta? Adelante. Te voy a leer lo que me acaba de escribir mi hija. Ay, muchas gracias. Dice, debo de admitir que la del viaje de los colibríes me ha salvado y me dio a entender que aunque todo se derrumbe, debes iniciar un nuevo capítulo en el libro de tu vida. Cuando te conoció, habíamos perdido a mi mamá, y de ahí empezó, o sea, su rutina de leerte todos los días. Yo creo que todos sus libros de Karen. Sí, creo que ya los leyó como unas 20 veces, o sea, ella es fanática desde toda la vida, ella, incluso pedimos permiso para que pudiera estar aquí, espero que no me la regañen. Es que está trabajando aquí en la fila. Sí, ella es de servicio social. ¿Verdad? Muchas gracias, sí, Karen. O sea, creo que tus libros, Sue, inspiran, yo ya lo leí también, inspiran a esa reconciliación con uno mismo, a la reconciliación de saber que no estamos perdidos, que hay, como dice Lili, una luz al final del camino. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias a ti, y tu energía es muy bonita y por supuesto que Karen, eres muy heredada de ti su energía, y pues muchas gracias a las dos por acompañarme, por leerme y por abrazar de esta manera mis historias. Yo sí tuve la certeza, eso sí lo supe, porque a veces me dicen, ¿tú sabías qué ibas a hacer? Yo cuando puse punto final, yo había escrito muchas cosas desde los 8 años, 15 años, 17 años, pero el día que yo escribí El viaje a los colibríes y el día que yo puse punto final del viaje a los colibríes, yo dije, este sería un libro que yo compraría. Y yo ya tenía como 28 años cuando terminé El viaje a los colibríes. Ese sería un libro que Sue Zurita de los 15 lo leería, de Sue Zurita de los 20 años lo leería. Yo tuve la certeza que ese libro yo lo quería publicar. No sabía cómo se publicaba un libro. Y yo terminé, puse punto final El viaje a los colibríes, le di una segunda lectura, me aventé un llanto de si me gusta mi novela, y dije en Google cómo se publica un libro. Y así descubrí la autopublicación, porque yo estaba segura que ese es un libro que yo quería compartir. Y en el camino descubrir a mis viajeras fue maravilloso, es maravilloso, porque no deja de sorprenderme, es todos los días descubrir historias, mensajes y cómo nos vamos conectando. Entonces, muchísimas gracias. A ti, a Karen y por supuesto a todos los que nos acompañan ahorita, a los que no pudieron venir y a los que están en otras ciudades que no pueden estar aquí. Muchísimas gracias. Y pues ya con esto concluimos las preguntas, perdón, pero es que sí, tenemos sigue el la tiempo. Sigue la firma. Igual en la firma ya si alguien tiene algún comentario, alguna duda, algo que le quieran decir a Sue, pues aprovechan. Pero, ¿quieres tomar la foto? O ya? Sí, antes de que se paren para eso, nos ponemos aquí para una foto, ¿no? Porque si no, luego se nos pasa y no queda evidencia que sí vinieron los lectores, que estuvimos aquí.